¿Seguís nadando, Eugenio? Bueno, en el último tiempo poco. Me he pasado un poco a la gimnasia. Tuve un accidente en un brazo hace 3 años y veo que ahora el gym me lo recupera rápidamente. Pero sí, voy a volver rápidamente. Se puede tomar como un fallido. Hace un rato está Eugenio Zaffaroni, como acaba de escucharse. Hace un rato, mientras hablábamos con Paula Maroni, de Hijos, yo resumía la cantidad de imputados, procesados y condenados desde los juicios a más de 119 nietos recuperados, ¿no? Estamos a 40 años y estamos con, no voy a volver a dar todas las cifras, en números redondos, 30% de los 2.200 imputados está condenado, 38% está procesado y 30% restante fallecidos, prófugos, absueltos y otras situaciones. ¿Es un buen número de balance a 40 años respecto de haber hecho justicia? Bueno, como siempre, estas cosas son tardías, pero creo que hemos hecho algo o estamos haciendo algo que no se hizo en el mundo, ¿no? Que es juzgarlos con las leyes normales, no apelar a tribunales especiales, no apelar a procedimientos especiales, aplicar el Código de Procedimientos ordinario, aplicar el Código Penal y las leyes vigentes en su época. Es decir, las condenas que haya desde un punto de vista formal y desde un punto de vista de legitimidad son inobjetables. Y eso es lo principal. Ahora, ¿cómo funciona el sistema penal? Y bueno, el sistema penal es selectivo en todos los casos, lamentablemente. Los defectos que pueda tener son características estructurales de una selectividad penal. Cuando uno cree que a través del sistema penal todo el deber ser se va a convertir en ser, no, cuidado, eso no pasa. Pero no pasa en todos los hechos, en todo el funcionamiento del aparato punitivo, y tampoco pasa en este caso, ¿no? ¿Te sentís, tras haber dejado la corte, te sentís más liberado? La verdad que no sé si es el término, el adjetivo, pero me sale ese. ¿Más qué me dijiste? Liberado. Te noto te veo, te leo en los parques, en mateadas, dando charlas, no digo que cosas, sobre todo las presencias y las actividades académicas, no digo que las hayas dejado de hacer cuando eras, no, las seguí haciendo, sí. Pero es como que, ¿sabes qué? Nosotros que hace tantos que nos conocemos además, es como que sentí que volvió el Zaffaroni de los 90. Bueno, naturalmente, cuando uno ocupa una función tiene que asumir el rol en alguna medida, y hay cosas que, bueno, tenía un cierto bozal, inevitablemente. Por eso te pregunté si te sentías más cómodo, quizás. Sí, claro, ahora no tengo bozal. Ese es el asunto, pero bueno, el bozal era inherente a la función, no, qué sé yo, uno no podía decir las cosas que digo ahora desde cumpliendo la función judicial. Naturalmente sí, eso me tenía un tanto limitado, ¿no? Permanentemente estaba cada mañana, yo me preguntaba, bueno, ¿puedo decir esto? ¿Puedo decir aquello? No se me va yendo la mano, no me voy saliendo de rol, no voy ofreciendo, perfiles que pueden perjudicar a la función y que pueden, cuando uno asume una función tiene que ser responsable de ese cumplimiento, ¿no? ¿Sentís que a 40 años del golpe, qué cosa del golpe está viva? Hoy lo que está vivo, el endeudamiento del país, sin lugar a dudas. El objetivo del golpe y el objetivo de lo que estamos viviendo es exactamente el mismo. Así como fue antes, en los 90, la gestión de Cavallo, y así como fue el 55, es decir, cuando se derogó la Constitución del 49 por decreto, ¿por qué se hizo? Y porque la Constitución del 49
la propiedad del subsuelo, el artículo 40 de la Constitución y otras cosas eran un inconveniente para entrar al sistema financiero mundial. Bueno, hay una línea, la línea es la misma, lo que ha cambiado son los métodos. No todo es negativo en el mundo, por más que vivimos un mundo bastante complicado. De alguna manera, algo en el plano internacional, la burocracia internacional no puede ser del todo inútil porque pone en peligro su propia existencia, de modo que para algo sirve. Y hoy no se puede hacer un genocidio así gratuitamente, no se pueden hacer atrocidades institucionales muy violentas. Entonces, bueno, no nos dimos cuenta de que la metodología ha cambiado, de que usan métodos, no sé si más sutiles, pero diferentes, y hoy se ataca a los gobiernos populares y se le entra por vía del monopolio de medios masivos de comunicación y por vía de los defectos institucionales, de las fallas institucionales que nosotros no fuimos lo suficientemente vivos como para tratar de cerrar antes. Por ejemplo, del endeudamiento. Por ejemplo, esta Constitución que tenemos, ¿no? Si uno ve lo que está pasando, bueno, si un presidente de la República, que es nuestro poder ejecutivo, es unipersonal, una persona, formalmente, puede ser un equipo, etcétera, pero formalmente es una persona, puede decidir cómo distribuye la coparticipación federal y en consecuencia extorsionar a todos los gobernadores y a través de los gobernadores extorsionar a todo el Congreso de la Nación, y puede nombrar en la Corte Suprema a quien se le antoje y además con eso extorsiona al Senado para que le dé acuerdo para quien se le antoje. Bueno, yo me pregunto dónde queda ya no la democracia sino la república. No hay monarca en el mundo que tenga ese poder. Bueno, la reina de Inglaterra, sí, fenómeno, pero la reina de Inglaterra va por ahí saludando gente, haciendo cosas diplomáticas. Y además es inglesa, abre ¿no? El parlamento, pero no gobierna. Qué sé yo, el Felipe de España, lo mismo. Bueno, pero acá lo que pasa es que tenemos un monarca absoluto en serio, y lo tenemos. Bueno, ¿dónde quedó la separación de poderes de la Constitución? ¿Dónde quedó la república? No hablo ya de la democracia, la república directamente. Ese monarca, Macri, sí, no le da mucho el physique du rôle, pero institucionalmente es eso lo que pasa, ¿no? No. Ilustrativamente, es una discusión que viene dándose, ¿no? El otro día, ¿quién le preguntaba? A Kicillof le preguntaba. Para vos, ¿qué ilustra? Más allá de su rol de monarquía republicana o... En definitiva es un virreinato, pero bueno, virreinal, ok. Sí. ¿Significa una derecha inteligente o más brutal que inteligente o más bruta que inteligente? Mira, hoy creo que el mundo no se define por dónde ocuparon sus glúteos los diputados franceses hace 200 años. No es derecha-izquierda la cuestión. La cuestión es colonialismo o independencia. ¿Y eso no es derecho o izquierda? Está bien, no da para llamarlo ahora, pero yo admito entre las fuerzas populares, etcétera, puede haber alguien que quiera ir más rápido, otro que quiera ir un poco más lentamente, puede haber alguien que sea un poco más conservador, otro que sea un poco más progre, pero bueno, siempre y cuando estemos todos del lado de la independencia. Lo otro, esto directamente es un manotazo. Venís hablando de neocoloniaje, ¿no? Claro. Un par de entrevistas. No, últimas. estoy hablando de fase avanzada del colonialismo. El neocolonialismo terminó con la dictadura. Okay. El neocolonialismo se caracterizaba todavía por ocuparnos territorialmente. Nos ocupó a través de oligarquías, después nos ocupó a través de nuestras propias fuerzas armadas, pero ocupaba nuestro territorio. Esto es más sutil. Esto viene de la revolución tecnológica y entonces nos manejan cibernéticamente, ¿no? Esto ya es un manotazo no de un capitalismo productivo, sino de un capitalismo eminentemente financiero, ¿no? Visto desde ese lugar, ¿vos lo ves necesariamente desde lo internacional? Mi pregunta apuntaba si en el plano local la aplicación de eso es de una clase dominante, si no lo queremos llamar derecha,
con buenas aptitudes, o si es más una derecha que uno podría pensar a lo Piñera. Son las corporaciones transnacionales directamente. Hoy en cuyo marco Macri puede ser un fusible, como pensamos mucho. Pero naturalmente, no me cabe la menor duda. Como fueron con el colonialismo nuestras Fuerzas Armadas. Hoy yo no sé si van a interrumpir los juicios, etcétera, porque el colonialismo paga mal. Y ya esos viejos no les sirven, ya los usaron. Y esta fase avanzada, estos colonialistas de las corporaciones quieren mostrarse como los jóvenes brillantes, limpios, pulcros, que no tienen nada que ver con desapariciones, torturas, homicidios. Entonces, muy probablemente los dejen ahí, bueno, se desinteresaron, ya los usaron, no les sirven. Hay un tema que vos venís marcando muy sistemáticamente, que tiene que ver con la reforma constitucional, y yo te quiero enancar con eso el tema de la reforma del sistema electoral que el macrismo está propulsando. Sí, no sé exactamente lo que quieren hacer, es el voto electrónico, etcétera, pero... Más bien voto con boleta electrónica. Un voto con boleta electrónica, sí, quieren acabar la lista sábana, etcétera, ese tipo de cosas. Ya en la época de Menem se habló de eso. Acuérdense que alguien de triste memoria, como era Neustadt, que le dicen, prefiero decírselo en alemán. Neustadt, está bien. Hacía toda una campaña en contra de eso, ¿no? En fin, habría que pensarlo un poco, pero creo que la reforma nuestra tiene que ir un poco más profundamente, ¿no? Tenemos que pensar en obturar esas grietas, porque la técnica que tienen las corporaciones hoy contra los gobiernos nuestros, los gobiernos populares, es meterse por las grietas de los defectos de institucionalización, de las fallas de institucionalización. Y la verdad que tenemos una constitución que es una porquería, perdónenme, desde ese punto de vista no me cabe la menor duda. Todos nos sentimos felices porque están declarados todos los derechos, etcétera. Cuidado, la declaración de derechos, si no tenemos una institucionalización eficiente, no sirve para nada, son declaraciones líricas, porque la declaración de derechos es un deber ser, y si no tenemos el aparato que hace que el deber ser pase a ser, esas declaraciones no sirven para nada. De modo que tengamos cuidado con eso, miremos, preguntémonos varias cosas, entre otras, podría pasarme toda la mañana haciendo preguntas, ¿no? Es cierto que es justo que nuestros impuestos los distribuya una sola persona como se le da la gana, que hace 170 años no hayamos podido resolver la cuestión de la coparticipación federal. Antes se llamaba la aduana, ahora se llama coparticipación federal, pero bueno, es lo mismo. Es correcto que 5 personas, 5 sabios sean la última instancia de toda la materia judicial del país. Eso no es una concentración de poder demasiado peligrosa. ¿Creen que 5 sabios conocen todo el derecho? No hay nadie que conozca todo el derecho, lamentablemente, no hay nadie. Creemos correcto que el presidente de la República esté habilitado para gobernar por decreto ley, y todos los decretos leyes, eso se lo legitime un Congreso extorsionado y una Corte Suprema que la maneja él a través de la extorsión del Senado. Todas esas, el sistema de gobierno mismo que nosotros tenemos es un sistema de gobierno, es lo mejor que puede haber. El presidencialismo es el mejor método. ¿No sería mejor tener un sistema parlamentario, semiparlamentario? Si alguien no sirve, si nos equivocamos en elegir un jefe de gobierno y no funciona, ¿no sería mejor que se vaya tranquilamente, sin necesidad de matar 20 o 30 personas en la Plaza de Mayo? Como una crisis política, una crisis política vamos a tener, siempre que vamos a hacer, pero que una crisis política se convierta en crisis de sistema y tenga violencia. No, cambiar un presidente siempre es un trauma del sistema. Cambiar un jefe de gobierno en un sistema parlamentario, es un hecho político. 24 de marzo, 40 años. Muchas empresas fueron cómplices de los militares en la desaparición de personas. Quizás
El caso más emblemático fue el del Ingenio Ledesma, que colaboró con el secuestro de más de 400 personas en Jujuy, en una misma noche, la noche del apagón. 30 continúan desaparecidas. A los pocos días de llegar, que los detienen a mi marido, porque a él lo llevan en una camioneta del Ingenio Ledesma. Una camioneta blanca con el logotipo de la empresa en la puerta y manejado con un empleado del ingenio. Marca. Otra radio. Y aprovechando que está Zaffaroni, además de que se han integrado Vicente Muleiro y Nora Beiras, o viceversa, caballerescamente dicho, ¿se usa eso todavía? Lo cual me da pie para despedirlo a Eugenio a través de Adriana, porque justo que estábamos hablando del Ingenio Ledesma, el tema bloque responsabilidades civiles, y a propósito de lo que el propio Zaffaroni decía en la media hora anterior sobre los riesgos, el endeudamiento, la fase superior del colonialismo y demás, me parece que calza justo. Precisamente estamos ante un gobierno que pertenece a los mismos grupos económicos que perpetraron la dictadura, con lo cual está harto dicho, el macrismo licuó su deuda durante la dictadura, con lo cual, Eugenio, ¿cuál es su visión respecto a la perspectiva de posibilidad? Porque ya hace algunos meses, el año pasado, se empezaron a ver un freno alarmante con las faltas de mérito a Vicente Massot, a Blaquier, como decía recién Eduardo. ¿Qué viso le ve de continuidad a la posibilidad de seguir avanzando en el juzgamiento de la pata civil y básicamente empresarial, ¿no?, que es la que más poder detenta? Pocos visos, porque en definitiva esto ha sucedido con todos los genocidios. Y si nos fijamos un poco en Nuremberg se habló de la responsabilidad económica, pero después el derecho internacional se cayó la boca hasta el día de hoy. Si vemos lo que hace algunos años, muy pocos, un colega alemán escribió un libro sobre la posibilidad de pensar el delito económico-político, político-económico. Si estamos pensando lo que está sucediendo ahora con este tipo de negociaciones, con esto de los fondos buitre, etcétera, y con el posible endeudamiento, más que probable endeudamiento del país, si esto lo miramos desde el punto de vista de delitos contra la propiedad, es una administración fraudulenta. Es decir, el que tiene a su cargo la administración de bienes y perjudica los intereses el que tiene a su cargo en beneficio propio de otro. Artículo 173 del Código Penal. Pero es algo que excede esto, que excede lo que es un delito contra la propiedad, porque es un delito que tiene dimensión política en el sentido de dimensión de gobierno, que afecta a toda una población. Bueno, este concepto no está muy elaborado en el derecho internacional. Quiere decir que los intereses de los grandes empresarios, hoy grandes corporaciones, digamos, en otra época eran empresarios, hoy son grandes corporaciones, siempre quedan a salvo. Es decir, la justicia penal se ocupa de los que se usaron para cometer el hecho, pero no se ocupa de los que se beneficiaron económicamente del hecho. Este es un hueco de todo el derecho internacional, no es un fenómeno. Los fenómenos locales yo creo que los tenemos siempre que meter en un marco más general, porque si no creemos que son problemas folclóricos, y no son folclóricos, son problemas de todo el mundo. Es decir, estoy hablando de la Shoah, estoy hablando de millones y millones de muertos. Y sin embargo vimos los Krupp y todos esos y todo eso quedó impune. Realmente, bueno, sí, se condenó, bueno, los tipos que vendían el gas para las... sí, pero de ahí no pasó la cosa. Entonces, cuidado, que siempre que hay un fenómeno de esta naturaleza, los que se benefician con el hecho, los que sacan partido, los que sacan beneficio económico del hecho, suelen quedar impunes. Y como veo que viene la cosa en la Argentina en este momento, es decir, esta fase del colonialismo de las corporaciones, no creo que haya mucho interés en seguir investigando ese filón, ¿no? Un abrazo grande de todos los que estamos acá y de tantos que te escuchan. Igualmente, muchísimas gracias. ¿Seguís ahora de actividades? ¿A la tarde?
A la tarde tengo que hablar en Loma de Zamora, sí. Bueno, Sí. seguí por los barrios, en serio, que hace Fenómeno, falta. chao. Zaffaroni pasó por Marca de Radio.